Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, y nos vamos de 4 en 4, comenzando con Roxana. Lucas 2, del 1 al 20. De 4 en 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronadores, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que en cuanto los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén. Y el mensaje se titula: El Verbo se hizo carne. La Biblia no da la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No obstante, sí tenemos información suficiente que podemos cruzar para calcularla. Entre esa información está el nacimiento de Juan el Bautista, el orden indicado en el Antiguo Testamento para servir en el templo de los sacerdotes, y que Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I después de Cristo, aseguraba que seguía siendo el mismo. Además, lo que la Biblia enseña del embarazo humano y algunas herramientas que proporciona el Internet. Está un calendario judío, está un calendario universal que podemos ir hacia atrás, y está otro como calendario que se puede calcular la fecha de cuándo va a ser un nacimiento, considerando cuándo se concibió. Ahora, sabemos que cuando Jesús nació, Belén estaba al tope. Pero el censo, del que hablaba el texto, y aquí hay algunos que dicen: no, es que Cirenio no fue gobernador en esa época. Bueno, Cirenio fue gobernador de Siria del 6 al 4 antes de Cristo y del 6 al 9 después de Cristo. O sea, repitió 2 veces Cirenio. Y este censo tiene lugar en la primera parte de su gobierno. Bueno, que estuviera dándose el censo no era una razón suficiente para que Belén estuviera al tope, ya que el censo tuvo lugar durante todo el año. Sin embargo, para todo varón judío, era obligatorio ir a Jerusalén en Sucot. Vean Deuteronomio 16:16. Amén.
3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Amén. En Pesach, en Shavuot y en Sukkot, tabernáculos o enramadas. Y eso sí debe haber ocupado todo Jerusalén y a Belén, que está a escasos 8 kilómetros de distancia. Ahora, Jesús nació entre 38 y 42 semanas después del nacimiento de Juan el Bautista, en el otoño, en la fiesta de las cosechas, Hag HaSiv, conocida también como la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, y probablemente, no estoy asegurándolo, probablemente en el 3757 del calendario judío, 3757 de Tishrei. Eso vendría siendo más o menos como septiembre 14 al 21 del 4 antes de Cristo. Nuestro calendario tiene un error entre 0 y 7 años, porque al que pusieron a calcularlo, pues la regó, hizo mal sus cuentas. Entonces, lo más seguro es de que Jesús nació en el 4 antes de Cristo. Jesús nació en un establo, que puede entenderse como un cobertizo para el ganado. Vean Génesis 33, 17. Amén. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Entonces, Sucot son los tabernáculos, son las cabañas. Y es el plural de la palabra hebrea suca. Choza, enramada, también puede ser una guarida, un toldo. Por lo que Jesús nació en una suca, en una cabaña, en un tabernáculo, en un cobertizo para el ganado. Por eso estaba en un pesebre. Cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, hicieron una afirmación que se asemeja a la antigua liturgia de Sukkot. He aquí, hemos venido a declaraos nuevas de gran gozo. Vean Lucas 2 del 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. La ciudad de David en Belén. Y Belén realmente se llama en hebreo Betlehem. Bet, casa, y Lehem, pan. Casa de pan. El pan que descendió del cielo nació en la casa de pan. Ahora veamos vive en mano las consecuencias de que el verbo se haya hecho carne. Y una es la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio 16, 13 al 15. Deuteronomio 16, 13 al 15. Amén. Cuando ya hayas levantado la cosecha de trigo y hayas exprimido las uvas en tu lagar, durante 7 días celebrarás la fiesta solemne de las enramadas, y en tus fiestas solemnes te alegrarás, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero, y el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. ¿Hasta qué número, perdón? 15. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todos tus trabajos, y estarás verdaderamente alegre. Amén. Entonces se le llama Sukkot porque las familias deben habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas de ramas y hojas de árboles enramadas. Si se dan una vuelta por Polanco se pueden ver algunas. Las que se construían y construyen en los techos de las casas, en los patios, en el atrio del templo cuando lo había, inclusive en las calles, para recordar que habían habitado en tabernáculos, tiendas,
albergues temporales durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Sukkot comienza el 15 de Tishrei. Y para quien se está preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con hoy? Bueno, 15 de Tishrei fue ayer. Entonces ayer fue la verdadera Navidad. 5 días después de Yom Kippur. Esta es una transición de mucho contraste, ya que se pasa de una de las fiestas más solemnes a una de las más alegres. Sukkot es tan alegre que se le conoce como Seman Simchateinu, la época de nuestro regocijo, reconociendo la protección que Dios da a su pueblo y también porque provee la cosecha de los frutos de la tierra. Y para quienes hemos nacido de nuevo, el regocijo por el nacimiento de nuestro Salvador. Esta fiesta es la última de las llamadas Shalosh Regalim, que literalmente serían de los 3 pies, porque tenían que peregrinar. Las que veíamos que eran obligatorias: Pesach, Shavuot y Sukkot. Y esto era obligatorio para todo varón. Por eso después, en el libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, se hablan de alrededor 15 o 16 idiomas de judíos que hayan venido de la diáspora a celebrar estas fiestas. Seguramente llegaron para Pesaj, y si iba a hacer ese viaje una vez en tu vida, pues te quedabas para celebrar las demás. Tabernáculos históricamente es importante porque conmemora los 40 años que Israel estuvo deambulando en el desierto. Ahora, la traducción fiesta de los tabernáculos quizás no es la más correcta y puede ser particularmente engañosa porque pensamos en el tabernáculo. Pero en la Biblia el tabernáculo se refiere al santuario portable usado en el desierto, el precursor del templo, que en hebreo es Mishkan. Pero Sukkot se refiere a los albergues temporales, a las tiendas en que vivieron, no al tabernáculo. El 7º día de Sukkot, que todavía falta parece, es llamado Hoshana Rabbah, gran salvación, en el que, según la tradición judía, los ángeles entregan a Dios el juicio sellado en el día de Yom Kippur para su ejecución en el día de Hoshana Rabbah. Así que durante la noche anterior hay quienes acostumbran permanecer despiertos y recitar una selección de capítulos de la Biblia, entiéndase Antiguo Testamento, el Talmud y el Zohar, porque si Dios ve, entonces verá que se dedican al estudio y la oración. Son como los niños cuando viene Navidad, una semana antes de Santa Claus se portan bien, y te la crea Santa Claus. Y entonces Dios se apiadará y cambiará la sentencia en caso de ser negativa. La fiesta dura 7 días. En el 8º día de asamblea, que se llama Shemini Atzeret, que significa 8º día de asamblea, 8ª asamblea, se celebra la fiesta que sigue a Sukkot, y también el regocijo en la Torah, que se conoce como Simchat Torah. Este, en el judaísmo rabínico, se celebra en el 9º día. Y aunque estas celebraciones no forman parte de Sukkot, se les ve como parte de esta festividad porque están pegaditas. La fiesta de los tabernáculos es una más de las fiestas bíblicas que quienes dicen ser el pueblo del libro no celebran. A esta fiesta le he dado en llamar la verdadera Navidad, porque a diferencia de la fiesta que se celebra en diciembre, esta no tiene un origen pagano, sino bíblico. Y nosotros podemos celebrarla viendo el cumplimiento de que el Mesías llegó en la fiesta de los tabernáculos. El Verbo se hizo carne en la fiesta de los tabernáculos. Segundo punto de por qué es importante, el llamado misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Amén. Indiscutiblemente,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Misterio viene del latín mysterium y del griego mysterion. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. Negocio muy reservado. Arcano o cosa secreta en cualquier religión. Ahora, mysterion en el griego, lo que significaba era el contenido de lo que no se ha conocido antes, pero que ha sido revelado a un grupo interno o restringido. Un misterio, un secreto divino, algo por encima de la inteligencia humana. Piedad viene del latín pietas, virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Amor entrañable que consagramos a los padres y a objetos venerados. Lástima, misericordia, conmiseración. Y en griego, la palabra que venía era eusebia, que significa religión, la práctica devota y las creencias apropiadas acerca de Dios. Puede ser piedad, devoción, conducta santa. Ahora, el misterio de la piedad solo podemos conocerlo por la revelación de Dios en Cristo. Solamente podemos ser de ese grupo restringido a que el misterio se le ha sido revelado por Cristo. Vean Mateo 11, 25 al 28. Amén. En ese momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amén. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Entonces, el misterio de la piedad solo lo podemos conocer por la revelación de Dios en Cristo. Jesús mismo es este misterio, a quien Pablo describe poéticamente, aunque quizás estaba citando el verso de un himno que usaban los primeros cristianos. El contenido del verso describe al Hijo de Dios que vino como el Salvador, a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, no por todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el asunto es de que estos muchos son los que están dispuestos a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Los que le entregan su libre albedrío. Y en el verso que Pablo está citando, aunque no se le nombra directamente, no hay duda alguna
se refiere al eterno Hijo de Dios, el que fue manifestado en carne. Para quienes hemos nacido de nuevo, no es algo que no podamos entender o explicar, como dice la definición del diccionario de la Real Academia. Sin embargo, si decimos que entendemos este misterio, es nuestro deber darlo a conocer. Romanos 16, 25 al 26. Amén. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Amén. Entonces, nuestra obligación darlo a conocer. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Hechos 1, 7, 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Mateo 28, 18 al 20. 18, 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, si decimos que entendemos este misterio, el misterio de la piedad, es nuestro deber darlo a conocer. Dar a conocer que el Verbo se hizo carne, que el Eterno se manifestó. Y este manifestó, en griego es phaneroo, que es de donde viene nuestra palabra. Si se acuerdan de sus clases de biología de hace, había plantas que eran fanerógamas y criptógamas. Las fanerógamas tenían expuestos los órganos sexuales y las criptógamas los tenían ocultos. Criptos, oculto; faneró, manifestado, dado a conocer. También es publicar, mostrar, revelar. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Eso dijo Juan en el 1:18. El Verbo se hizo carne en la fiesta de los tabernáculos. Y eso nos permite conocer y entender el misterio de la piedad. Un tercer punto, la comprensión de la Biblia. Deuteronomio 31, del 9 al 13. Amén. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuanto viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, sigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y el Señor dijo a Moisés: y aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Señor en el tabernáculo de la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés: y aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va,
para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquellos días, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirá en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Amén. Amén. Hacemos mucho énfasis en que un texto sin contexto es un buen pretexto. Pero solamente pensamos como si los contextos fueran lo que está escrito. Pero también hay contextos históricos, hay contextos sociales, hay contextos políticos. Y esos contextos también debemos de considerarlos cuando estamos estudiando la Biblia. Y aquí hay un contexto cultural que es importante. En el cercano Oriente, al terminar un tratado típico o un pacto, el soberano enviaba una copia del documento del pacto a su vasallo, con instrucciones de que éste guardara la copia en un lugar importante, por lo general en uno de sus templos. Los sacerdotes protegían el documento y creían que los dioses lo vigilaban. Cuando el vasallo moría, la persona escogida como nuevo gobernante de la nación vasalla normalmente tenía que recibir la aprobación del soberano. Además, el soberano le exigía a su vasallo que anunciara en público la intención de mantener el acuerdo pactado por el anterior gobernante vasallo. Era igualmente importante que no se olvidara el documento del tratado, sino que fuera una declaración viva de la relación entre las dos naciones. Debido a ello, se establecía cuándo se debía leer en público tal documento del pacto, de tal manera que el nuevo vasallo no pudiera repudiar el pacto alegando que no sabía que existía tal acuerdo, o que se haga pacto y no quiera cumplir con el Temec, por decir algo. Moisés escribió la ley y se la dio a los sacerdotes, pero alrededor de 8 siglos después, en el tiempo del rey Josías, que vivió más o menos del 640 al 609 a.C., el libro de la ley se había perdido. Cuando Josías inicia una amplia reforma en Jerusalén y sus alrededores, el libro de la ley fue descubierto en forma accidental y se lo leyeron al rey. Segundo de Crónicas 34, 14 al 33. Segundo de Crónicas 34, 14 al 33. ¿Lo dividimos? Y si quieren, de 5 en 5, 14 al 33. ¿Comienzas, Cristal? Ok, sí. Amén. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda,
profetiza, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres. Amén. Amén. Entonces el libro lo habían perdido por 8 siglos, lo encuentran, se lo llevan a Josías, se lo leen a Josías, y Josías dice: por eso estamos como estamos. Pero después de Josías, Israel dejó de obedecer y terminó exiliado 70 años en Babilonia. Vean lo que dijo Jeremías, capítulo 25, del 11 al 12. ¿25 del 11 al 12? Amén. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Amén. Bueno, cuando regresaron del exilio a finales del siglo V antes de Cristo, Nehemías leyó la ley desde el alba hasta el mediodía al pueblo. Nehemías 8, del 13 al 18. Amén. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos de las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre,
de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de José, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Entonces, Nehemías les lee el libro y el pueblo guardó silencio, poniendo total atención. Bueno, a partir de que el Verbo se hizo carne, murió y resucitó, todos los pueblos están invitados para asistir a la fiesta de los tabernáculos. Simbólicamente, aceptar esta invitación es la salvación misma, pero rechazarla también es la condenación misma. Zacarías 14:16. Amén. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Los nacidos de nuevo, aquellos que tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, ya hemos aceptado esa invitación. Y ahora nuestro cuerpo, no obstante que se deshace, como dice Pablo en 2 Corintios 5:1, Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. dice que nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo se deshace. Bueno, no obstante eso, es donde mora Dios. Juan 14:23. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Y ojo para todos aquellos que ya es que Dios mora en mí. No, espérate. Obedece su palabra, porque eso es lo que dice el versículo. Y ojo, mora en los que hemos nacido de nuevo, en los que le hemos entregado nuestro libre albedrío, no en el templo de Jerusalén, que fue destruido en el 70 después de Cristo, y no en unas instalaciones que les llaman templo, les llaman iglesia. La iglesia somos las personas, somos los que hemos nacido de nuevo. El templo era el de Jerusalén, no hay más templo. Y me ha tocado también oír gente de que este es el lugar santísimo. Pues el lugar santísimo es aquí, que es donde mora Dios y donde moren cada uno de ustedes. Y es responsabilidad nuestra, pues honrarlo de esa manera. Tampoco mora en el tabernáculo que se usó en el desierto, mora en todos los que hemos nacido de nuevo. Pero hay un gran problema. No pocos de los que dicen tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, conocen lo que dice la Biblia, porque solo leen los pasajes que les agradan. Y escudriñar las escrituras no es algo que practiquen a diario, por lo que no son tan nobles como los bereanos. Hechos 17:11. Bueno. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces,
No es lo que dice Hugo, es lo que dice la Biblia. No es lo que dice el pastor, ¿qué dice la Biblia? Si tu pastor dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, me vale gorro lo que diga tu pastor. Yo le hago caso a lo que diga la Biblia. Pero no basta con leer la Biblia, hay que escudriñarla. Y si leemos en público, además de respetar la puntuación y tener buena dicción, esto se lo aprendí a un ortodoxo griego. Y la verdad, cuando lo dijo, primero me sacó de onda. Y ya después me gustó mucho el concepto. Porque él dijo que en sus reuniones ellos no leían la Biblia. Yo dije, ay caray, pues entonces ¿qué hacen? Y añadió, la palabra se hace carne. Ese concepto me encantó, porque cuando yo leo la Biblia, la palabra se tiene que hacer carne para quien la estoy leyendo. No estoy leyendo un libro cualquiera. La palabra se tiene que hacer carne para el que escucha. Y si yo he nacido de nuevo, yo soy sacerdote. Yo puedo traer la presencia de Dios a aquellos que no han nacido de nuevo. Y puedo llevar al pueblo a la presencia de Dios, porque esa es mi labor como sacerdote. Entonces, cuando leo la Biblia, se tiene que hacer carne, porque es la palabra a la que convence, es el Espíritu Santo, no yo. El Verbo se hizo carne en la fiesta de los tabernáculos. Como conclusión, Juan 1:14. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y a ver cómo anda mi lectura en griego. Dice, ¿qué o logos sarx egeneto que esquinosen enimin que etiasameta tin doxan aftu doxan os monogenus para patros plidis jaritos que alitías. Aquí la palabra importante es esquinosen, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esquinosen viene de la palabra griega esquinos, que es tienda, pero también es el cuerpo humano, como una tienda donde uno mora por pocos años. Era lo que se refería a Pablo cuando decía, este tabernáculo se deshaga. Y el Nuevo Testamento en hebreo dice, Bejadabar Niheyá Basar, Beshakan, Betokenu, Benajetza, Kebodo, Kikebot, Ben Yahid, Leaviv, Rab Gesed, Behemet. Y este Shakan es posarse, estar en, habitar temporalmente, acampar, tabernáculo. Y quizás hayas oído la palabra la Shekinah, y algunos dicen Chequina. Bueno, esos no saben de lo que están hablando. Y me ha tocado ir, y en púlpitos, decir que la Shekinah estaba presente en el templo. Pues mienten con todos los dientes. La palabra Shekinah nunca aparece en la Biblia. Lo que abandonó el templo fue la gloria de Dios. Y la palabra que utiliza es kabot. Y este cuento de la Shekinah es un cuento rabínico. Porque la Shekinah, si uno se pone a investigar qué es lo que dicen los rabinos que se han alejado mucho de lo que dice la Biblia, era la esposa de Jehová. Así que no te creas cuentos de la Shekinah. Viene de la palabra Shakan, pero la Shekinah nunca aparece en la Biblia. La gloria es Kabot. Bueno, después de este breviario cultural, déjame decirte que yo no tengo dudas. Sukkot es la fecha en que el Todopoderoso se tabernaculizó para vivir como uno de nosotros. Filipenses 2, del 5 al 11.
Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, el Verbo se hizo carne, se tabernaculizó, se despojó de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios, pero dejó de hacer uso de sus atributos divinos para vivir como uno de nosotros, en un cuerpo humano, en un tabernáculo. Y así cumplir con su plan para rescatar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Amén. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Perdón. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar todo lo que se había perdido. Amén. Amén. Para que pudiéramos tener, si así lo expresamos y creemos, vean Romanos 10 del 8 al 11. Amén. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, confesar y creer. Si confesamos y creemos que tenemos una relación cercana, íntima de amor con el Eterno, mediante el único camino que Él nos ha dado, Jesús, el Mesías, Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo uno de los caminos, no, el único. Una de las cosas que nos critican a los cristianos es que decimos que solamente nuestra fe es la correcta. Lo siento mucho, así es. El único camino es Jesús. Solo hay una verdad, es Jesús. Y solo hay una vida que vale la pena, que es la que Jesús nos da. Si no has nacido de nuevo, pues déjame decirte que estás perdido por toda la eternidad. Pero mientras estés vivo tienes esperanza de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, de entregarle tu libre albedrío y dejar de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Cristo. Conforme al calendario hebreo, su nacimiento probablemente fue en Tishrei 15 del 3757. Eso vendría siendo, con todas mis herramientas de internet, septiembre 14 del 4 antes de Cristo. Pero puedo estar completamente equivocado. Y aquí lo que realmente importa es cuándo te hizo su tabernáculo. 21 de agosto de 1991. Yo propongo celebrar las fiestas bíblicas a la luz del Nuevo Testamento. Entonces no quiero que salgas de aquí y vayas y pongas una tiendita en tu patio. No. ¿Y por qué celebrar las fiestas bíblicas? Porque todas ellas apuntan a Jesús, Yeshua, el Mesías. Y que las fiestas que heredamos de alguna tradición pagana, que en este caso corresponde con la Navidad, las utilicemos solo para alcanzar a aquellos
que no tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Jesús el Mesías. Y dicho sea de paso, tápenle los oídos a los niños si no quieres que lo oigan. Podemos dejar de contar mentiras de Santa Claus y los Reyes Magos. Mejor háblales de un regalo de gracia que tú les vas a dar, porque tú recibiste un regalo de gracia. Hay millones que hoy viven perdidos en alguna religión, que no importa cómo se llame, ni qué tan antigua pretenda ser, ni lo ordenada que esté en sus estructuras de mando o lo vistoso de sus ritos, porque ni salvan ni confieren gracia, por más que les llamen sacramentos, porque la gracia es el don del amor del Padre Eterno. Los santos no tienen ninguna gracia más que la que reciben de parte de Dios. Igualmente la Virgen. Y esa gracia es ofrecida gratuitamente a aquellos que somos indignos de recibirla. Y que tampoco podemos hacer nada para llegar a merecerlo. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. ¿El 8 al 10? Sí, no. Del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia somos salvos. Es un don gratuito de parte de Dios. Y ojo, la gracia la recibimos gratis, pero eso no significa que sea barata. Costó la sangre de Cristo. Y de nada sirve que hagas buenas obras si no has nacido de nuevo, porque esas no van a pagar por tu pecado. El único que puede pagar por nuestros pecados es Jesús. Las buenas obras son consecuencia de que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero tampoco son para que me gloríe de ellas, porque la Biblia dice que Dios ya las preparó para que yo ande haciéndolas. Entonces, ¿de qué me puedo jactar? De nada. Repito, la gracia nos la dan gratuitamente. No la merecíamos ni la podemos obtener por méritos nuestros. Sin embargo, por su amor, está disponible. El último día de la fiesta, Hoshana Rabbah, Jesús se puso en pie y gritó a gran voz: si alguien tiene sed, que continúe viniendo a mí y bebiendo. Ojo, que continúe viniendo. Quien quiera que deposite su confianza en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva fluirán de su más profundo interior. Esto lo dijo en relación con el Espíritu que aquellos que habían confiado en él habrían de recibir después, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy Jesús ya fue glorificado. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en aquellos que hemos recibido a Cristo como Dios mismo, como nuestro Salvador personal. Jesús pronunció estas palabras en el apropiado contexto del octavo día de Sukkot, en la que diariamente el sacerdote llevaba una copa de oro con agua del manantial de Siloé que brotaba debajo del monte del templo, y solemnemente la vertía sobre el altar, para entonar después las palabras de Isaías: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y para que seas veriano, eso viene en Isaías 12:3. Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino mesiánico y el gozo de estar en él. Y ojo, Jesús habló del reino en al menos unas 100 citas, más de las citas que utilizó para hablar de la iglesia. Y te vas a sorprender,
son dos. Mateo 16, 18. Amén. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Amén. Y aquí acabemos con dos mentiras que andan por ahí. Dicen que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Si ves el contexto, Pedro acaba de hacer una declaración cuando Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Pues unos dicen que Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que alguno de los profetas. Hizo que Jesús. Eso dicen los que no han estado conmigo. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mashiach. En otras palabras, puesto en labios de un judío, le está diciendo: tú eres Dios mismo. Y la respuesta de Jesús a Pedro fue: eres bien inteligente, Pedro. Luego lo pescaste. Claro que no. Le dijo: Pedro, ¿tú sabes esto? Porque te lo reveló mi Padre. No te lo reveló ningún ser humano. Lo sabes porque te lo reveló mi Padre. Y ahí es donde le dice: tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrita, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y si ves en todas las escrituras, cuando aparece la roca, nunca es un ser humano, siempre es Dios mismo. Así que la roca sobre que se edifica la iglesia es que Jesús es Dios mismo, o podríamos interpretarlo de otra manera como la declaración que Pedro hizo de que Jesús, ese es el Mesías, de que Jesús es Dios mismo. Y otra mentira que también anda por ahí, que el Hades es el infierno. No es cierto. Si el Hades fuera el infierno, ¿cómo me pueden explicar que en Apocalipsis dice que el Hades y Tánatos, la muerte, son echados al lago de fuego? Es ilógico. Esa ha sido una mala traducción. El Hades es el estado de los muertos. Y desde que Jesús subió llevando cautiva la cautividad, podemos decir de los muertos que no recibieron a Cristo como su Salvador, porque Él hizo una separación en el momento en que sube llevando cautiva la cautividad. Y los hebreos lo identificaban como el tercer cielo, el seno de Abraham, y nosotros podemos hablar del paraíso, porque el paraíso no es tu destino final, si has nacido de nuevo. El destino final es la Nueva Jerusalén, que es donde el paraíso va a estar inserto. La otra cita que la Biblia trae para la iglesia es Mateo 18, 17. Amén. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil publicano. Amén. Solamente en estas dos citas Jesús habló de la iglesia. Y en esta última está hablando de cuando alguien que tú conoces está haciendo lo incorrecto. Dice: bueno, ve y habla con él. Si no te hace caso, ve con testigos. Si no te hace caso, entonces dilo a la congregación. Y si no entiende, trátalo como gentil y publicano. Y durante años se entendió eso de poner una patada de despeje y a volar. Pero a un gentil y publicano no le pones una patada. A un gentil y publicano le presentas a Jesús para que nazca de nuevo y deje de actuar como gentil y publicano. Porque lo único que está diciendo esa persona es que no ha nacido de nuevo. Puede conocer mucha Biblia, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, Jesús habló del reino en más de 100 citas, de la iglesia solo en 2. El Verbo se hizo carne. Y, insisto, estoy convencido que fue en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot. Su encarnación es el misterio de la piedad, que ha sido revelado a quienes le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador personal, nuestro Señor, a quien entregamos nuestro libre albedrío
Porque ya no somos esclavos del pecado, sino de Él. Que el Verbo se haya hecho carne nos permite comprender la Biblia, porque el Eterno ahora mora en nosotros. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, quien se la dará. Si tú no entiendes la Biblia, quizás es porque no tienes al Espíritu Santo morando en ti. Entender que el Verbo se hizo carne nos compromete a presentar las buenas nuevas de salvación, para que muchos más tomen la decisión de que el Mesías se tabernaculice también en ellos. Y concluyo diciendo, es tiempo de que anuncies que el Verbo se hizo carne. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque tú dejaste tu trono para venir como uno más de nosotros, para mostrarnos cómo ser el ser humano que tú siempre has querido que seamos, para mostrarnos que solamente a través de una relación personal, cercana, íntima, de amor contigo, es que podemos obedecer, es que podemos dejar que tú crezcas y que nosotros menguemos. Gracias porque no te elegimos nosotros, sino que tú nos elegiste. Gracias porque viniste a morar en aquellos que hemos tomado esa decisión. Y pedirte por aquellos que aún no han tomado la decisión, que tu Espíritu Santo los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos también puedan recibir a Jesús, para que ellos puedan ser el tabernáculo de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, feliz Navidad pasada por un día. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.